Hay trenes en los que el riesgo no está marcado en el mapa. Está escrito en el aire, en la roca que se desmorona, en el metal sumergido bajo agua que quema como ácido. Y nadie sabe con certeza cuántos de esos viajes terminan exactamente como empezaron. Lo que viene a continuación no es un recorrido por vías seguras con horarios predecibles. Es otra cosa. Algo que desafía la lógica de los que creen que el ferrocarril es símbolo de orden y control. Desde la distancia, el tren especial Viswaje-Tamer no parece un tren. Parece una masa viva que se arrastra sobre rieles. Miles de personas cubren cada superficie disponible. El techo, los costados, las ventanas, los enganches. Diseñado para transportar 1000 pasajeros, termina llevando 10.000 o más. Cuando las puertas se cierran tan apretadas que ni el aire entra, la única opción es trepar. Subirte al techo. Aferrarte a lo que puedas. Pero allá arriba todo es amenaza. Cables de alta tensión cruzan a centímetros de tu cabeza. Ramas de árboles golpean sin aviso. Paneles de señalización pasan como cuchillas. Y aún así, miles lo hacen cada día. Porque no hay segunda opción. El tren se va con ellos o sin ellos. Y quedarse abajo significa no llegar. Este no es transporte. Es supervivencia colectiva sobre metal en movimiento. Ahora el paisaje cambia. El verde desaparece. El aire se seca hasta el punto en que respirar duele. Estás entrando en el corredor del FCAP, una línea férrea que atraviesa el desierto de Atacama, el lugar más seco de la Tierra. Algunas zonas aquí nunca han visto lluvia. Nunca. La superficie es roja como Marte. De hecho, los científicos usan este lugar para simular condiciones marcianas. Porque incluso las bacterias luchan por sobrevivir aquí. A lo largo de cientos de kilómetros no hay nada. Solo roca roja. Polvo. Estaciones abandonadas que parecen ruinas de una civilización que dejó de existir. Algunas llevan décadas vacías. Sin personas. Sin movimiento. Solo estructuras de metal corroídas bajo un sol que nunca descansa. Este tren no transporta pasajeros. Transporta litio. Cobre. Materiales para baterías de autos eléctricos que circulan por ciudades a miles de kilómetros de aquí. El mundo moderno depende de esta vía. Pero nadie que viaje en esos autos sabe que su energía viene de un lugar donde la vida misma es opcional. Más al norte, bajo la superficie de un lago ruso, algo aún más extraño ocurre. El tren de sal del lago Berlín-Skoye no flota. Se arrastra bajo el agua. Completamente sumergido. Las ruedas giran bajo salmuera tan concentrada que puede destruir metal en semanas. El contenido de sal supera el 26%. Eso no es agua. Es ácido natural. El tren arrastra una máquina que raspa sal cristalizada del fondo del lago y la carga directamente en los vagones. Todo el sistema permanece bajo esa agua corrosiva todo el año. Los rieles se cubren de depósitos tan duros que deforman el acero. Las traviesas se convierten en esculturas de sal. Y aún así, el sistema sigue funcionando. Décadas de funcionamiento sin parar. Produciendo toneladas de sal cada año. Nadie sabe cuánto durará. Solo que hasta ahora ha resistido lo que debería haberlo destruido hace tiempo. Pero hay rutas que no matan con corrosión ni con cables. Matan con historia. El ferrocarril de la muerte, entre Tailandia y Myanmar, tiene un nombre que no miente. Se estima que cada milla de vía costó alrededor de 400 vidas. 400. Construido durante la Segunda Guerra Mundial con trabajo forzado, sin maquinaria moderna, sin equipos de seguridad. Miles de elefantes arrastraron materiales a través de selva, lodo y montañas. Miles de personas murieron por hambre, enfermedad, agotamiento. El terreno aquí es pura piedra caliza inestable. Durante la temporada de lluvias, los deslizamientos son constantes. Gran parte de la ruta en Myanmar está abandonada. Pero el tramo en Tailandia sigue operando. Transporta turistas cada día. Por la misma vía donde murieron tantos que el suelo debajo aún guarda sus huesos. Nadie que suba a ese tren puede evitar sentir el peso de lo que costó construirlo. Esa sensación no se explica. Se siente. Y luego está el cañón de Tian Shan. Una ruta que pende literalmente de un hilo. La geología aquí es arenisca roja. Dura cuando está seca. Desmenuzable como galleta cuando se moja. Una sola lluvia intensa puede soltar bloques enteros de roca.
La vibración de un tren de carbón que pesa miles de toneladas puede ser suficiente para provocar desprendimientos. Y esos trenes pasan constantemente, arrastrando decenas de vagones cargados hasta el límite. Las paredes del cañón tiemblan. La roca se agrieta. Y nadie sabe cuándo el próximo bloque caerá. Solo que tarde o temprano caerá. Porque este lugar no fue diseñado para soportar trenes. Pero los trenes pasan igual. Esta ventana de belleza tan estrecha no es casualidad. Es la consecuencia de lo que hace aquí la roca. Durante el invierno la arenisca se congela. Se expande. Se fractura internamente. En primavera comienzan los deshielos. La roca empieza a desmoronarse desde adentro. Para cuando llega el verano la geología ya no es estable. El tren puede circular porque la roca lo permite. Cuando deja de permitirlo, el tren desaparece. Solo hay unos meses al año en los que la roca sostiene lo suficiente. Y aún así, capturar el instante en que un tren de carga largo como una cicatriz serpentea entre paredes rojas verticales exige esperar durante horas. A veces durante días. Los cineastas que logran esa imagen saben que están filmando algo que puede dejar de existir en cualquier momento. Y ahora nos elevamos hacia un lugar donde respirar ya no es un acto automático. Donde el aire adelgaza tanto que el cuerpo comienza a fallar. Sudamérica tiene un tren que opera más alto que cualquier otro en el continente. Se llama el tren a las nubes. Y alcanza los 4.220 metros sobre el nivel del mar. A esa altura el oxígeno es insuficiente. El cerebro tarda más en procesar. El pulso se acelera sin razón aparente. Las manos tiemblan. Los pulmones luchan por llenar un espacio que parece no llenarse nunca. Por eso este tren lleva consigo lo que ningún otro debe llevar. Un vagón completo cargado con tanques de oxígeno y personal médico entrenado para asistir a los pasajeros que empiezan a desvanecerse. Porque aquí el mal de altura no es una posibilidad. Es una certeza. Alguien va a necesitar ayuda. Alguien va a sentir que el aire ya no es suficiente. Pero lo más perturbador no es la altitud. Es el puente. Una estructura metálica de 1.764 toneladas colgada sobre un abismo de 63 metros de profundidad. Esa masa de hierro tiembla constantemente bajo las ráfagas del viento de la meseta. Puedes sentirlo a través del piso. Puedes oírlo en el chirrido del metal. Puedes verlo cuando miras por la ventana abierta y descubres que no hay nada bajo tus pies salvo vacío. El vagón parece flotar en el aire. Y tu corazón reacciona antes que tu mente. Se acelera. Se tensa. Entiende el peligro antes de que puedas nombrarlo. Cuando el tren se detiene aquí, muchos pasajeros bajan para una ceremonia breve. Escuchan el himno nacional argentino. Observan la bandera ondear frente a los Andes. Esa bandera no solo representa un país. Representa la voluntad de un país de desafiar la altitud que debería haber hecho imposible este tren. Si esto te dejó sin palabras, en secretos del mundo desconocido te espera el tren que cruza los Andes hacia el Pacífico donde el oxígeno desaparece y el cuerpo humano empieza a ceder. Y ahora bajamos desde la meseta hacia un lugar donde el peligro ya no viene de la roca ni del abismo. Viene del tren mismo. Vietnam guarda una calle donde vivir significa aprender a pegarse a la pared. Se llama la calle del tren de Hanoi. Y aquí el corredor de seguridad ferroviaria es el más estrecho del mundo. En algunos tramos la distancia desde las paredes de las casas hasta la vía férrea es de apenas 1,5 metros. Cuando pasa el tren, el espacio entre su lateral y las paredes se reduce a 30 o 50 centímetros. Lo justo para que un adulto se aplane contra la pared y respire conteniendo el aire mientras pasa la masa metálica a centímetros de su rostro. Los residentes no temen a ese tren. Lo convirtieron en un espectáculo. Transformaron la zona en una franja de cafés. Entre 5 y 10 minutos antes de que llegue el tren, los dueños tocan un silbato. Retiran mesas y sillas. Ordenan a los clientes colocarse detrás de la línea de seguridad. Y entonces el tren entra. Sientes el viento caliente que empuja desde abajo. Sientes el estruendo en los huesos. Sientes el calor que emana de la máquina a centímetros de tu cara. Y cuando el último vagón desaparece, las mesas vuelven. Los cafés reabren. La vida continúa como si nada. Las autoridades han ordenado el cierre de estos cafés una y otra vez. Pero su atractivo es tan grande que siempre vuelven a abrir de formas distintas. Y luego está Mlon.
uno de los lugares con mayor densidad de vendedores ambulantes operando directamente sobre una vía férrea en funcionamiento. Aquí no hay barreras. No hay señalizaciones de seguridad. No hay sistemas automáticos de advertencia. Nada separa a las personas del tren salvo su propio instinto de supervivencia. Esta situación se repite unas 8 veces al día. Los puestos están equipados con pequeñas ruedas bajo sus bases. Cuando el tren se acerca, los vendedores retiran sus mercancías en segundos. En cuanto el último vagón abandona el mercado, los toldos se abren de nuevo. En menos de 30 segundos todo vuelve a su lugar. El comercio se reanuda directamente sobre las vías. Los visitantes también corren peligro. Muchos se paran demasiado cerca para tomar fotos. Pueden tropezar con las mercancías. Pueden ser empujados hacia un lado cuando el tren para. Este mercado existe desde 1920. Los residentes locales se negaron a mudarse cuando construyeron el ferrocarril a través de la zona comercial. Y siguen negándose. 33 minutos para recorrer 9 kilómetros. El tren avanza con una lentitud que desafía toda lógica de movilidad. Pero esa lentitud no es un defecto. Es la única forma de sobrevivir. Porque la montaña no perdona errores. La ruta rodea riscos que descienden en verticales brutales. La cabina gira 360 grados mientras asciende. Y desde tu ventana ves nieve acumulada sobre el vacío. Incluso en tormentas que borran el horizonte, este ferrocarril sigue operando. Su locomotora fue diseñada para condiciones que matarían a cualquier otra máquina. Y su sistema de limpieza de nieve trabaja sin pausa. La vista es tan abrumadora que obligaron al tren a moverse despacio para que el cerebro pueda procesarla. Más al este, en medio de acantilados que se alzan casi perpendiculares al suelo, existe el tren de Daju. Muchos lo llaman el viaje más aterrador de Asia. Y no exageran. De los 13 kilómetros que recorre, más de un tercio no tiene suelo bajo las vías. Porque la vía está suspendida a lo largo de paredes de roca que se elevan a 90 grados. 1200 metros sobre el valle. A un lado hay una pared afilada de piedra antigua. Al otro lado hay aire. Y después de ese aire hay una caída que nadie sobreviviría. No existe margen de error. El tren no puede desviarse ni un centímetro. Y en cualquier momento la niebla puede cerrar el mundo. Ves las montañas. Un segundo después solo ves blanco denso moviéndose como agua. Y el tren sigue avanzando a ciegas sobre el vacío. Viaja en silencio absoluto. Energía eléctrica pura. Sin vibraciones. Solo el sonido del viento golpeando la cabina desde un lado que no puedes ver. En Myanmar el aducto GTI sostiene el récord que ningún otro puente ferroviario logró igualar por décadas. 102 metros de altura. Equivalente a un edificio de 30 pisos. Cruza un desfiladero profundo cubierto de vegetación tropical y atravesado por agua que suena abajo como un eco distante. 700 metros de longitud suspendidos en el aire por una estructura de acero ensamblada hace más de 120 años. Remaches y pernos. Nada más. Sin soldadura moderna. Sin refuerzos contemporáneos. Pura ingeniería mecánica del año 1900. Y sigue funcionando. Los trenes cruzan a velocidad de peatón. Porque cualquier vibración excesiva podría romper lo que el tiempo ha debilitado. No hay barreras laterales altas. Desde tu ventana no ves vías. No ves soportes. Solo ves niebla ascendiendo desde el barranco y paredes de roca cubiertas de musgo. El vagón parece flotar sobre nada. Y la única certeza que tienes es que 102 metros bajo tus pies hay tierra. Pero no la ves. Solo la imaginas. En China el ferrocarril suspendido del valle óptico desafía la gravedad de forma literal. El tren no rueda sobre vías. Cuelga de ellas. 10 kilómetros y medio de recorrido aéreo atravesando ciudades y valles verdes. Alcanza 60 kilómetros por hora suspendido en el aire. Y el suelo del vagón es de vidrio transparente. No puedes evitar mirar hacia abajo. Ves edificios. Ves árboles. Ves personas caminando decenas de metros bajo tus pies. Y si tienes miedo a las alturas, esto se convierte en una tortura visual sostenida. El tren no tiene conductor. Inteligencia artificial controla cada movimiento, cada frenado, cada curva. Y si esa inteligencia falla, los pasajeros quedan suspendidos en el aire hasta que un equipo de rescate especializado llegue con las herramientas necesarias para bajarlos manualmente. Nadie puede salir caminando de un tren que cuelga del cielo.
El Great Salt Lake Causeway es el ferrocarril elevado sobre agua más largo del planeta. Cruza un lago donde un lado de la ventana muestra agua azul verdosa y el otro lado muestra agua rosa púrpura. No es un efecto visual. Es química pura alterando la percepción del color. Para que los trenes no se hundan en el lecho fangoso del lago, los ingenieros volcaron 36 millones de metros cúbicos de roca, arena y grava directamente en el agua. En 1904 era un caballete de madera. En 1959 lo reemplazaron por una calzada sólida de roca y tierra capaz de soportar miles de toneladas. Esa estructura acortó la ruta en 71 kilómetros. Eliminó pendientes imposibles. Y ahorró millones de dólares en costos operativos. Más de un siglo después, los trenes de carga que se extienden por kilómetros enteros siguen cruzando el lago todos los días. Conectan la costa este con la costa oeste atravesando un cuerpo de agua que cambia de color según el ángulo de tu mirada. En los Alpes suizos el viaducto de Langwasser se alza 65 metros sobre el valle. 6 arcos de piedra caliza extraída localmente. Ensamblados hace 122 años. Y la piedra original sigue intacta. Pero lo que lo vuelve inolvidable no es su antigüedad. Es su final. El puente no tiene sección de amortiguación. La curva termina directamente en una pared de roca vertical. Y el tren entra directo al túnel sin transición. Parece que la montaña se traga al convoy. El radio de la curva es de solo 100 metros. Desde tu asiento ves los vagones inclinarse a 65 metros de altura. Ves la parte delantera del tren persiguiendo su propia cola. Y sientes la inclinación en tu cuerpo. El tren cruza esta sección a menos de 15 kilómetros por hora. Esos pocos segundos son suficientes para que tu cerebro entienda que estás cruzando algo que no debería existir. Y cuando el tren entra al túnel, la luz desaparece de golpe. Y lo último que ves es el abismo bajo los arcos de piedra. En la cuenca de Qaidum, a 3.100 metros sobre el nivel del mar, la vía del tren deja de pertenecer a la tierra. Las rieles de 60 centímetros de ancho se hunden directamente en un lago salado tan vasto que parece no terminar nunca. Lo que ves desde el vagón no es agua. Es un espejo infinito. El cielo se duplica bajo tus pies. Las nubes flotan en 2 direcciones. Y el tren parece moverse suspendido en el vacío. Esta línea se construyó para extraer sal pura del lecho del lago. Pero cuando el agua sube, aunque sea apenas unos centímetros, la vía desaparece. El límite entre cielo y superficie se difumina por completo. Y el ferrocarril parece deslizarse hacia un espacio abierto sin fin. El efecto es hermoso. Pero también es peligroso. La concentración de sal corroe el metal de forma constante. Un dispositivo electrónico que cae al agua muere al instante. Y caminar sobre esa superficie sin protección adecuada puede dejarte marcas en la piel. El tren avanza despacio. Y tú sientes que estás cruzando algo que no debería estar ahí. Un camino trazado sobre un espejo que refleja demasiado. Este viaje empezó con la pregunta de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando construye sobre el vacío. Y la respuesta está aquí. En cada remache martillado a mano sobre un abismo. En cada curva diseñada para vencer el viento. En cada metro de vía suspendida donde no debería sostenerse nada. Estos puentes no son solo estructuras. Son cicatrices de acero sobre paisajes que rechazaron ser cruzados. Y sin embargo, fueron atravesados. Si tuvieras que elegir uno de estos puentes para cruzarlo solo, sin nadie más en el tren, ¿cuál elegirías?